venido a ser cabeza del ángulo. Oiga esto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hay un texto por aquí más adelante en el capítulo 5 de los Hechos, verso 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesan de enseñar y de predicar a Jesucristo. Bonito ese texto, el 41. Y lo escribe en mayúscula: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesan de enseñar y de predicar a Jesucristo. Seguimos con la lección número 2 sobre la doctrina del nombre. Es el tema que traemos, ¿cierto? Y me gustaría que ustedes le pusieran cuidado a esto, hermanos. Bien, bastante cuidado, para que espero tengamos, o escuchemos mal y tengamos malas interpretaciones. Es una de las doctrinas fundamentales en la Biblia. El pasado miércoles hablaba el significado de los nombres en la Biblia. Los nombres en la Biblia todos tenían un significado. Yo les decía que tenía un libro con 450 nombres. No es 450 nombres, son 2300 nombres de la Biblia y cada uno tiene un significado. Voy a hacer una introducción sobre algunos nombres que tienen ustedes, que son bíblicos. Todos los nombres que tenemos aquí no son bíblicos, son nombres dados por nuestros padres. Pero hay algunos nombres de ustedes que son bíblicos y tienen un significado. Yo le mencionaba el miércoles algunos, hoy voy a mencionarles otros y así en ese orden. Bueno, ¿hay algún hermano que llame aquí Abel? Ninguno. Quiere decir aliento. Yo creo que aquí sí hay hermanos que llaman Alejandro. Levante la mano los Alejandros. ¿Está por ahí? Quiere decir auxiliador. No se rían, hombre. Andrés. ¿Dónde está Andrés? ¿Usted es Andrés? Quiere decir varonil. Ay, ay, ay. ¿Hay aquí algún Augusto? Augusto. Quiere decir, estamos hablando de nombres bíblicos, quiere decir venerable. Yo con esos nombres saco pecho, pues, hermano. ¿Hay algún Benjamín aquí? Quiere decir mano derecha. ¿Hay alguna Berenice aquí? Berenice, no le dé pena, quiere decir victoriosa. ¿Hay alguna Bexabé? Bexabé quiere decir juramento. ¿Hay algún Caín aquí? Pero fíjese que no tiene un significado raro, quiere decir lanza. ¿Para qué? Ahora sí. ¿Hay aquí alguna Damaris? ¿Cuántas? A ver, levanten la mano los Damaris. Quiere decir novilla mansa. Son nombres hebreos. Son nombres hebreos que tienen una traducción. ¿Hay algún Daniel aquí? Daniel, Dios es mi juez. ¿Hay alguna Débora? No una Débora, sino Débora. Abeja.
¿Hay algún David? ¿David? Ja, ja. Estire pecho, quiere decir amado. ¿Hay alguna Dina? ¿Dina? Dina. No hay. Mejor, juzgada. Efraín. ¿Sí? Fructífero. ¿Dónde está Elías? El Señor es mi Dios. Como todo creído, ¿no? Eliezer. Dios es mi ayudador. Elizabeth, juramento. ¿Hay algún Eliseo aquí? Dios es mi salvación. Hay un Enoc, dedicado. Hay un Esaú, velludo. Hay un Esdras, ayuda. Esteban, ¿sí lo hay? Corona. Esther, ¿sí? Estrella. Bueno, ¿hay alguna Eunice? Vencedora. Ezequiel. ¿No hay Ezequiel? Dios es mi fortaleza. ¿Hay algún Felipe aquí? Quiere decir aficionado. ¿Hay algún Gabriel? ¿Gabriel? Digan gloria a Dios los Gabrieles. Quiere decir hombre de Dios. Ismael, ¿sí lo hay? Ténganlo en cuenta. Mire, cuando a uno menciona el nombre de uno, ustedes reaccionan, ¿sí o no? Que el nombre de uno, aunque sea muy feo, uno se acostumbra a escucharlo y dice, fulano de tal, ¿cierto? A uno le suena, el nombre de uno le suena. Así lo hayan puesto Tiburcio, pero le suena. Así la pongan Evodía o Sintique, le suena. Bueno, ¿dónde vamos? Juan. ¿Dónde está Juan? ¿Cómo? ¿No dije nada? Bueno, Dios oye. Bueno, Juan. ¿Dónde está Juan? Quiere decir benigno. ¿Cómo le parece este nombre? Judas. Levante la mano, Judas. Vea, y no quiere decir una cosa rara, quiere decir alabado. Vea qué cosa tan rara. ¿Dónde está Julio? Julio quiere decir cabello suave. Estos son nombres hebreos traducidos al idioma nuestro. Lázaro. ¿No hay Lázaros aquí? Dios es mi ayudador. Lucero quiere decir lucero. Lucio quiere decir luz. Luz quiere decir almendra. Magdala. ¿Hay una Magdala aquí? ¿Sí? ¿Sí? Quiere decir torre. Magdalena, de Magdalena. Mardoqueo, levante la mano Mardoqueo. De pronto, nuestros padres nos ponían los nombres que hágame el favor. Mardoqueo, ¿qué quiere? Sí, hombre pequeño. Oiga, María, ¿cuántas Marías hay aquí? Eso sí hay por cantidades. ¿Sí? A ver, levante la mano a las Marías. ¿Le digo qué quiere decir? Amargura. Le digo que yo no hubiera levantado la mano. Y también quiere decir rebelión. Se toma de la hermana de Moisés, que a consecuencia de la amargura en el desierto, ella levantó una rebelión contra Moisés. Y termino aquí ya. Marta. ¿Dónde están las Martas? ¿Ve? Quiere decir dama. Mateo.
dádiva. Merari, amargo. Miguel, ¿hay algún Miguel aquí? Bueno, yo creo que ya están asustados. Semejante a Dios. Misael, nadie es como mi Dios. Y Moisés, sí se lo saben ustedes de memoria. ¿Qué quiere decir Moisés? Bueno, después continuamos. ¿Cuál es el nombre suyo qué nombre tiene usted, pero que tiene que ser bíblico? Ahorita me lo dice y el miércoles le traigo lo que significa en hebreo. Hago esta introducción para continuar con el tema, que los nombres en el idioma hebreo no solamente nombre de personas, sino de lugares, desiertos, monumentos, rocas, ríos, montañas, tenían un significado para ellos. Y uno no puede desconocer estas cosas. Nuestra Biblia, hermanos, fue escrita en el idioma judío, por judíos, en tierra judía. Entonces, la cultura que se impone desde el Antiguo Testamento ha sido la cultura que Dios impuso en el pueblo hebreo. ¿Por qué Dios nos reveló el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? Porque Dios no quería revelarle el nombre a un pueblo tan pequeño como era Israel. El único pueblo del Antiguo Testamento que conocía al Dios verdadero era Israel. Y Dios se reservó su nombre, aunque lucharon por conocerlo, para darlo a conocer no a una nación, sino a todo el mundo. Ahora miraremos la segunda parte de este material, cómo se identificó Dios en la era patriarcal. Hay que venir desde bien atrás, la era patriarcal. La era patriarcal abarca la época de Abraham, Isaac, Jacob y José. Y otros desde hebreo que solamente en la Biblia aparecen esos nombres, pero hubo muchos otros que formaron parte de la era patriarcal. Entonces, en la era patriarcal Dios no se identificó con ningún nombre en particular. Siempre ellos, hablo de patriarcas, cuando se referían a Dios, siempre decían Él, o Dios es singular. También en el Antiguo Testamento no fue conocido el nombre ni fue revelado, y tampoco se desarrolló, tampoco se desarrolló el politeísmo. Los trinitarios creen que aquí se habla de un Dios triuno por el uso de las palabras en plural, pero no hay ningún apoyo bíblico en la era patriarcal con que se pueda afirmar que Dios haya revelado alguna trinidad en esa época. Los patriarcas le llamaban el Dios Altísimo, lo llamaban el Dios que ve, lo llamaban el Dios Todopoderoso, lo llamaron el Dios Eterno, pero nunca tuvieron una identificación. Lo llamaron el Dios de la casa de Dios, o sea, el Dios de Betel, el Dios de Betel. En el periodo mosaico, ya pasamos a la época después de los patriarcas, Dios en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, donde Dios se encuentra con Moisés, que ustedes se acuerdan de la historia de Moisés, cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice: yo soy el Dios de tu padre. Es decir, Dios se le presenta a Moisés como el Dios de los patriarcas. Y
De yo soy, yo soy. Noten la palabra yo soy. La expresión yo soy quiere decir el que existe por sí mismo. El Dios que existe por sí mismo. Que no depende de nadie. Ni es un Dios increado, que no tiene principio de vida ni fin de días. Moisés le preguntó, que es una historia bien bonita. Moisés le preguntó, los hijos de Israel van a preguntar cuál es el nombre del Dios que te envió. ¿Yo qué le digo? Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Así les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Noten ustedes la expresión que los patriarcas utilizaron. A Abraham Dios se le presentó en el capítulo 17 con los términos yo soy. Y le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. En esos términos siempre Dios habló con los patriarcas, yo soy. Entonces, Dios no revela el nombre, aunque desde muy atrás de la época de Jacob, ustedes recuerdan, en el capítulo 32 de Génesis, Jacob quiso conocer el nombre de Dios y Dios le dice, no, Señor, no te lo voy a dar a conocer. No le dio a conocer su nombre. Entonces, ¿qué les digo yo? Le dije, no, dígales que yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Simplemente dígales que yo soy el Dios de los patriarcas, que yo soy el Dios de vuestros padres. También se utilizó la expresión Adonai, que quiere decir dueño y Señor. Siempre en el Antiguo Testamento se usó mucho la palabra Señor. Y la expresión antigua, de las versiones más antiguas, es así dijo el Señor. Señor quiere decir amo y dueño. Y el único amo y dueño del universo es el Señor. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, aprendamos a utilizar la expresión el Señor Jesús. Se demora un poquito más, pero se escucha como más reverente. Mire usted que la expresión de los apóstoles en el capítulo 2, verso 38 de los Hechos, cuando Pedro ordenó el bautismo, dijo, bautícense en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús, el Cristo. Jesús quiere decir Salvador y el Cristo quiere decir ungido. Y después los apóstoles utilizaban la expresión y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Suena mejor, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesús. Nuestro Dios merece todo respeto y toda reverencia. Mire, los judíos nos dan ejemplo a nosotros. Ellos nunca se atrevieron a investigar el nombre de Dios, porque para ellos era tan sagrado. Porque alguna vez alguien blasfemó la presencia de Dios y lo mataron por eso. El nombre representa la existencia y la presencia misma del ser. Cuando se habla del nombre, se está hablando de su presencia. Cuando Dios dice, mi nombre estará allí, está diciendo, mi presencia estará allí. Cuando Dios habla de su nombre, en el Antiguo Testamento siempre el Señor utilizó, dice, mi nombre estará allí. Equivale a decir, mi presencia estará allí. El nombre representa la presencia del ser. Su nombre
representa la presencia de su ser, habla de usted. Y por eso usted cuando le llaman por el nombre, usted reacciona inmediatamente, porque en usted ya está impregnado el nombre que tiene. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en la época patriarcal, Dios en todo ese, se dio a conocer de esa manera, pero no tiene un nombre, sino un significado y una expresión figurativa. Dios no le reveló el nombre a Moisés, simplemente alégrate, conténtate con eso, diles, ellos verán si creen así, yo soy, me envió a vosotros. Entonces la expresión yo soy representa el ser de la existencia del que es eterno, el ser, el Elión, el eterno, el altísimo, el omnipotente, el sublime. Eso representa eso. En la época, en el periodo mesiánico, cuando hablo del periodo mesiánico, estoy hablando de la manera como Dios se mostró tanto a los profetas como a los jueces de Israel, no el nombre, sino el significado. El significado. Por ejemplo, miremos varios, que ninguno de ellos representa el nombre, sino lo que significa la presencia de Dios en la tierra. Metemos al tema el periodo mesiánico. El periodo mesiánico, estamos hablando de dos cosas. Primero, cuando Dios profetizó la venida del Mesías. Y dos, cuando la presencia del Mesías se cumplió entre nosotros. Entonces, Dios habló de la presencia del Mesías y utilizó varias figuras. Por ejemplo, en Génesis capítulo 49, verso 10, donde dice, y vendrá Siloc. Siloc, en el Antiguo Testamento era un título para referirse al mesiánico, Siloc, que quiere decir pacificador. En Números capítulo 24, en el Antiguo Testamento Dios estaba revelando qué figura traería el Mesías. Se llamaría la estrella de Jacob. Ese Mesías que vendría, según Deuteronomio 18:15, sería el profeta. Según Isaías 41:1, se llamaría el siervo. Y también Isaías 4:2 dice, el Mesías que vendría se llamaría el vástago, el renuevo o el retoño. También se llama el renuevo del Señor, el renuevo de David, el siervo del renuevo, el varón cuyo nombre es el renuevo. Y también dice la Biblia que se llamaría el postrer Adán, pero no es un nombre, sino figuras, significado. También se reveló en el tiempo mesiánico que se llamaría Emanuel. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel. Pero la palabra Emanuel no es un nombre, sino una figura. ¿Qué quiere decir Emanuel? Bueno, también se dijo que sería el legislador. Isaías 33:22, vendrá el legislador. O sea que el que estuvo aquí en la tierra fue el que legisló la ley. O sea que aquí está Isaías 33:22 profetizando que el que vendría a la tierra es el legislador que dio la ley en el Sinaí. Se le llama también en el Antiguo Testamento, hablando del Mesías, el Redentor, Isaías 59. También Daniel dijo que el Mesías se llamaría el ungido. Miqueas 5 dice que ese que vendría a la tierra sería el juez. Jeremías 23:5
dice que ese que vendría a la tierra sería el Señor, justicia nuestra. Gloria al Señor. El Señor, justicia nuestra. Estamos hablando de algunas de las cosas, de las profecías del Antiguo Testamento, de cómo se llamaría el Mesías, pero no está hablando del nombre, sino de los títulos. Hasta ahí se contentaban ellos, no tenían otra alternativa. Seguramente que Isaías lo anheló, porque Isaías es llamado el profeta evangélico, porque en Isaías usted encuentra todo el Nuevo Testamento profetizó, lo que Isaías profetizó, todo lo encuentra en el Nuevo Testamento. Isaías profetizó el nacimiento, la concepción de Cristo, el nacimiento, su infancia, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión, su regreso, su venida en gloria, el milenio, el cielo nuevo y la tierra nueva. Por eso Isaías tiene 66 capítulos, que eso es lo que tiene la Biblia, 66 libros. Se llama el profeta evangélico, porque todo lo que dice Isaías está hablando exclusivamente de Cristo. Y por eso Isaías 7:14, cuando Dios le muestra a Isaías diciendo, y llamará su nombre. Entonces Isaías dijo, ahora sí conocemos el nombre. Le dice, Emmanuel, que es una traducción, Dios con nosotros. Isaías 9:6, vuelve el profeta a emocionarse, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre. Me imagino que Isaías saltó de gozo. Ahora sí, su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Y el nombre qué? No, le estoy dando el significado y las figuras representativas de ese nombre. El nombre real está reservado. Por lo que dije antes, en el Antiguo Testamento solo Israel era el pueblo que seguía a Dios, y Dios no quiso revelarle a los judíos el nombre, porque sería una revelación parcial. Dios le hubiera revelado solamente a Israel y a una pequeña nación que conocía a Dios, porque las demás naciones no conocían a Dios. Por eso Dios se reservó su nombre para revelárselo a todas las naciones. Por eso Isaías 52:6, que lo sabemos de memoria a todos. Por tanto, mi pueblo conocerá. Es decir, que hasta ahí, hermanos, si Israel no conocía el nombre que a ellos fue revelado la palabra, entonces, ¿qué otra nación podríamos decir que conocía el nombre de Dios? Nadie. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Déjenme leerles aquí unos pedacitos de esta escritura. Si este estudio lo quieren tener, hermanos, en la oficina de comunicaciones, lo pueden tomar impreso. Es importante que lo tengan. Les leo esto. Yo he tomado esto de varios escritores. El nombre procede de raíces árabes o babilonias, de tal manera que puedan darse a nombres significativos diversos. El verbo se toma del hebreo o del árabe, que significan ser, el ser o estar. Significa el que causa el ser, o el que da el ser, o el que mantiene el ser. En este caso, el tetragramatón, ayúdenme, tetragramatón, se compone de 4 consonantes que, como no tienen vocales, no tienen pronunciación.
Y eso está en Éxodo capítulo 3, ahí está el tetragramatón. Ahora verá qué problema. Que eran consonantes sin vocales, y por ser así no tenían pronunciación para nosotros. Pero los hebreos, el idioma hebreo no tiene vocales. Y muchos idiomas no tienen vocales, pero la gente los lee así, los que nacieron en sus idiomas. El hebreo también se lee sin vocales, de tal manera que el yo soy el que soy, como se reveló Dios a Moisés, tenía su significado. Asimismo, cuando se manifestó Dios a Abraham, también tuvo su significado. A él se le presentó como yo soy tu escudo. Yo soy el Dios Todopoderoso. El nombre procede del verbo hebreo, que en este caso significa el que es. ¿Me está entendiendo, hermano? Esto lo entienden, Dios mío, por eso le digo cómprelo para que lo lean. El que es o el que está presente. O sea, el Dios nuestro en el Antiguo Testamento se mostró a ellos como el que es o el que está presente. Esta explicación parece estar más acorde con el texto bíblico de Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15, donde Dios no le reveló a Moisés su nombre verdadero, sino que le reveló lo que significaba. A los antiguos se le reveló de esa manera. Es un lenguaje que la Biblia utiliza. Por ejemplo, cuando Él dice yo soy el que soy, es un lenguaje muy común en Dios. Ejemplo, en el Nuevo Testamento el Señor siempre utilizó la palabra de cierto te digo, o en verdad, en verdad. O también Dios utilizó la palabra tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Sí? Hablaré lo que yo quiero hablar, dice el Señor. El cantar de los cantares es una repetición que es un lenguaje muy hebreo, que a veces a nosotros nos da lidia entenderlo. Cuando Dios dice de cierto te digo, o en verdad, Dios está afirmando una cosa como ciertísima. Cuando Dios dice yo soy el que soy y punto. Cuando Dios le escribió a los hebreos, a los judíos, les dice en un libro, en un capítulo de Levítico, da una orden expresa y dice yo Jehová, yo el Señor. Haz esto, lo otro y lo otro, yo el Señor, yo el Señor. Como quien dice, es así y punto. Entonces, aunque el nombre del Señor era usado con frecuencia como el Dios de los patriarcas, sin embargo su pleno significado no les fue revelado. Repito, aunque el nombre del Señor era usado con frecuencia como el Dios de los patriarcas, sin embargo su pleno significado no les fue revelado. Ese nombre estaba reservado para ser revelado mediante la manifestación de un ser personal viviente. Repito, ese nombre estaba reservado para ser revelado mediante la manifestación de un ser personal viviente, obrando a favor no solo de Israel, sino de todo el mundo. Los que hicieron la traducción conocida como la Septuaginta o la de los 70, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, siempre que encontraron el tetragramatón, lo tradujeron como Kyrios, que significa Señor. Este mismo criterio siguen los escritores del Nuevo Testamento. Este también fue el criterio de los autores de la Septuaginta. Estos fueron un grupo de 70 judíos
que hicieron una recopilación del Antiguo Testamento entre los años 300 al 250 antes de Cristo. Voy a hacer el comentario. Hasta el año 300 antes de Cristo no existía un libro completo de la Biblia. ¿Aló, hermanos? ¿Aquí? No, yo sé que están despiertos. A usted le rumba las tripitas ahí, pero no importa. Hasta el año 300, antes, le recuerdo, antes de Cristo, no existía un libro como este. No. Existían cantidad de fragmentos de los profetas, de jueces, de reyes que escribieron cada uno en su ciudad, y muchos de esos fragmentos se encontraban en las sinagogas, algunos en el templo de Salomón, otros se encontraban fundidos en las rocas, como fue el caso de los rollos del Qumran en el Mar Muerto, que encontraron muchos rollos posteriormente a la traducción de la Biblia, pero que no afectó para nada la traducción de la Biblia, porque concordaba con lo que ya estaba escrito. Entonces, los profetas de Israel no profetizaron siempre en Jerusalén ni en Samaria. Ellos profetizaban en su tierra, en su pueblo, de donde eran oriundos. Y era muy artesanal lo que ellos guardaban, porque todo era manuscrito. Ellos tenían muchas formas de escribir los textos bíblicos. Inicialmente lo escribían en tablas de piedra, posteriormente en pieles de animales y en muchas otras cosas. Ya en el Nuevo Testamento los rollos de los contenidos bíblicos eran escritos en pergaminos. Un pergamino constaba de 60 centímetros de ancho por 16 metros de largo. Imposible de cargar. Cuando usted ve a Jesús en el capítulo 4 de Lucas, dice que a él le entregaron el rollo del libro, el rollo. Un pergamino, repito, tenía más o menos entre 60 y 80 centímetros de ancho por 16 metros de largo. Era un rollo. Y ahí escribieron las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces dice la Biblia que a Jesús, ya eso se ve claro allí, le presentaron el rollo y Jesús, desenvolviendo el rollo, encontró o leyó en Isaías capítulo 61, donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que enrollando el libro lo entregó al ministro, porque esas eran las escrituras. Entonces, hasta el año 300 antes de Cristo solo existían pequeños fragmentos diseminados por todo Israel y no tenían un libro completo así recopilado. Durante ese tiempo, 50 años, entre el año 300 y 250 antes de Cristo, 70 judíos, 70 eruditos judíos, de lo más destacado de Israel, se reunieron en un periodo de 50 años, reunieron gran cantidad de pequeños fragmentos de todos los profetas que aparecen ahí y hicieron la recopilación, y ellos fueron los que finalmente recopilaron un libro del Antiguo Testamento. Cuando Jesús viene, encuentra esos rollos que ya habían sido recopilados. Por eso se llama la Septuaginta. La Septuaginta quiere decir la traducción de los 70, porque fueron 70 judíos los que recopilaron todos los fragmentos e hicieron de eso un rollo que se llamó el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino, él llamó esos rollos las Sagradas Escrituras. Jesús dijo, es decir, Jesús reconoció y le dio credibilidad a esos rollos, porque él mismo lo tomó
y él mismo lo leyó, y él mismo dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y Jesús, después de la resurrección, les habló diciendo, dice, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y Jesús, en el discurso del monte, le dijo a los judíos, le dijo: oísteis que fue dicho esto, aquello y lo otro, pero yo os digo. Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras. Él le dio visto bueno a eso que estos 70 judíos habían recopilado. Escudriñad las escrituras. Y Jesús, reprendiendo a los judíos, les dice: vosotros ignoráis las escrituras y el poder de Dios. O sea, Jesús le dio importancia a eso. Y los apóstoles siempre en sus discursos y en sus cartas citaron el Antiguo Testamento. El discurso de Esteban ante el concilio fue toda una enciclopedia teológica desde el principio de la creación. Es decir, que ellos reconocieron las Escrituras como algo real. Y ya en el Nuevo Testamento, después de 100 años, después de 100 años es cuando se recopiló el Nuevo Testamento, que es lo que hoy llamamos nosotros Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, repito, el Antiguo Testamento se recopiló en un periodo de 50 años, desde los años 300 a 250 antes de Cristo, por 70 judíos, eruditos judíos, hicieron de todos esos fragmentos unos rollos. En el Nuevo Testamento, lo que existe en el Nuevo Testamento se recopiló en un periodo de 100 años, desde el nacimiento de Cristo hasta la muerte del último apóstol, que fue Juan, el de Apocalipsis. Por eso, los apóstoles Pablo, Pedro, Santiago y otros no mencionaron mucho de la revelación que Juan mencionó, porque cuando Juan vio el Apocalipsis, Pedro, Pablo y los demás apóstoles ya habían muerto. Por eso Apocalipsis llama el libro de la revelación, porque solamente Juan conoció esa revelación. Juan tuvo el honor que ningún hombre en la tierra tuvo. Primero, conoció a Jesucristo en su niñez. Segundo, en su adolescencia, en su juventud, en su ministerio. Lo conoció en su muerte. Lo vio muerto. Lo vio resucitado. Pongan cuidado, lo vio muerto, lo vio resucitado y lo vio glorificado. 95 años después de Cristo, Dios, Jesús de Nazaret, se le aparece a Juan en la isla de Patmos y le reveló el Apocalipsis, pero cuando Juan lo vio, dice que cayó como muerto. Ahí no estaba Jesús en el cuerpo de María, ni tampoco en el cuerpo de la resurrección. Jesús estaba glorificado. Cuando Juan lo vio antes de la cruz, era un ser humano como cualquiera. Cuando Juan lo vio después de la resurrección, dice que comieron y bebieron con él, lo podía palpar y hablar con él. De pronto no le causó mucha impresión, pero cuando él lo vio en Apocalipsis, el capítulo 1, lo impresionó, porque ya no estaba ni en el cuerpo de María, ni en el cuerpo de la resurrección, sino en el cuerpo de la glorificación. Vi a alguien como un anciano de días, habla del cabello, de los ojos, de la boca, del rostro, del vestido, de los pies, etcétera, etcétera. Dice que cuando le vi, caí como muerto. Y pongan cuidado,
Juan no estaba en la carne, Juan estaba en el Espíritu. Dice que Dios se llevó a Juan en el Espíritu. Y Juan vio el Apocalipsis, lo vio, lo oyó y lo escribió en el Espíritu. No estaba en la carne. Juan fue trasladado en el Espíritu al día del Señor. El día del Señor no era el sábado ni el domingo. Fue llevado, el día del Señor es abarca un periodo de 7 años. Juan fue trasladado para que viera, oyera y escribiera lo que va a ocurrir en la gran tribulación, que se llama el día de la ira del Señor. Nosotros, iglesia, esperamos el día de Cristo. El día de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. El día de la ira del Señor es la gran tribulación. Y el día de Dios es el milenio. Es un lenguaje todo raro, pero así es. El primer paso a seguir ahorita, hermano, es el arrebatamiento de la iglesia. No sé cuántos de ustedes están listos para eso. Hay 10. Gloria al Señor. Entonces, a lo que yo quiero referirme, hermano, es que, ponle cuidado a esto, estos 70 judíos que recopilaron el Antiguo Testamento, ellos tampoco encontraron en todo eso que hicieron la revelación de ningún nombre. Ellos no utilizaron ningún nombre. Siempre se limitaron a decir: así dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios profetizó y se mostró desde el Antiguo Testamento a través de figuras, metáforas, que solamente representaban no un nombre real, sino lo que significaba el nombre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice: los profetas que profetizaron acerca de este tiempo, dice que ellos diligentemente indagaron acerca de qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Diligentemente indagaron, investigaron acerca de qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían después de estos. Es decir, después de los sufrimientos. A estos se les reveló que no era para ellos, sino que están profetizando y enseñando para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuántas cosas Dios le ocultó a Israel? Cosas que a nosotros la iglesia nos ha revelado. Gloria al nombre del Señor. Entramos ahora en una etapa importante. La etapa de los masoretas. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Los masoretas. ¿Quiénes fueron los masoretas y qué hicieron en la traducción de las Escrituras? Nos veremos el miércoles, hermano. Son las 8, hermano. ¿Yo qué culpa? Yo respeto esa comidita que ustedes estén anhelando ahí, hermanos. ¿Quiénes fueron los masoretas y por qué? ¿Y qué fue lo que ellos hicieron en la traducción de las Escrituras? Estamos hablando de la doctrina del nombre. Colóquense de pies, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por la paciencia, por la humildad que han mostrado. Yo vi a algunos cansados, pero es que a veces este tipo de conferencias dan sueño. Pero cuando uno les pone cuidado, mire, de primera vez usted me va a entender poco, pero yo le ruego, en la oficina de comunicación está este estudio, lléveselo, léalo, repáselo y verá que algo se le va a quedar. Oramos, hermanos. Señor Jesús, gracias, oh Dios, por tu palabra.